La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. ¿Qué tal? Vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Éxodo y nos toca ver los capítulos 23 desde el versículo 20 hasta el capítulo 24, el versículo 18. Y para ser honesto, cuando estaba leyendo por primera vez estos versículos decía, ¿qué podemos sacar de aplicación para nosotros de esto? Pero realmente me quedé muy impresionado y quisiera simplemente compartir algo de lo mucho que el Señor me estuvo hablando en estos días al meditar en estos versículos. Entonces, Israel había llegado al monte Sinaí, allí Dios empezó a hablar con ellos, hizo su pacto, les dio la ley, al menos en forma oral. Y en el pasaje que vamos a tratar, vamos a observar algunos puntos. En principio vamos a ver 3 puntos básicos en los cuales se desarrolla estos pasajes. En primer lugar, mandamientos respecto a la conquista.
En segundo lugar, la ratificación del pacto de Dios. Y en tercer lugar, la manifestación gloriosa de Dios. Entonces, en primer lugar, los mandamientos de Dios para la conquista. Y vamos a leer a partir del capítulo 23 de Éxodo, versículo 20. He aquí que yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, consternaré a todo el pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Bien, Dios quería lo mejor para su pueblo. Les promete una gran cantidad de cosas, pero también les indica una serie de condiciones para que estas promesas se pudieran dar. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar la condición para estas promesas. Había condición de obediencia. Había condición de apartarse de las deidades paganas, porque esto siempre traería una gran cantidad de inmoralidad, de injusticia social, aparte de, obviamente, el castigo de Dios. Tenían que servir a Dios. Estaba la condición de no hacer alianza con el enemigo, porque esto haría que el pueblo luego se desviara tras estos ídolos que recién nombrábamos. Además, el pueblo repite varias veces que está dispuesto a cumplir estas reglas, como ya lo había hecho en el capítulo 19, pero la historia demostraría muchas veces que no siempre fue su voluntad de hacerlo. Ahora, simplemente ya observando estas condiciones que Dios pone, si trazamos un paralelo para nosotros hoy en día, creo que encontramos las mismas exhortaciones para nosotros que el creyente debería cumplir. En cuanto a la obediencia a Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. En cuanto a poner como prioridad a Dios, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y siga en pos de mí, no es digno de mí. También la condición que estaba dada para Israel de servir a Dios, también la tenemos los creyentes. Os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, el propósito de la vida del creyente tendría que ser el servicio. Por otro lado, el pueblo de Israel había sido exhortado a no hacer alianza con el enemigo. ¿Y qué se nos dice al creyente? Y exactamente lo mismo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si miramos ahora estas ordenanzas, si la miramos al pueblo de Israel, le decimos, ¿y por qué no lo guardaron? ¿Por qué no lo cumplieron? Ahora tenemos los mismos principios en el Nuevo Testamento, lo tenemos para nosotros, la iglesia.
¿Y cómo estamos con eso? ¿No es así que nos fijamos fácilmente en la astilla del ojo de los demás y sobre todo en el pueblo de Israel y no nos analizamos a nosotros mismos que quizás tengamos una viga en nuestro propio ojo? Entonces vemos en primer lugar la condición para las promesas, pero luego vamos a ver el contenido de esas promesas dadas a Israel. Allí había promesa de la presencia del Señor. Mi ángel irá delante de ustedes. Evidentemente era el Señor Jesucristo, era ese ángel de Jehová. Aunque acá no aparezca la expresión específicamente ángel de Jehová, que sabemos del todo el Antiguo Testamento, cada vez donde aparece el ángel de Jehová es una referencia al Señor Jesucristo, es una teofanía, pero acá no aparece específicamente toda esa expresión, pero dice ángel, mi ángel. Pero miren el versículo 21. Ahí sabemos o nos damos cuenta inmediatamente que realmente se trata del Señor Jesucristo. Guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. ¿De quién más se puede decir que pueda perdonar rebeliones y pecados? Sí, del Señor Jesucristo. Mi nombre está en Él. Obviamente también era una referencia al Señor Jesucristo. Este ángel ya se había puesto delante del pueblo de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Él ya los había cuidado, él había estado con el pueblo, actuando a su favor. ¿Recuerdan cuando entraron al Mar Rojo? Él se puso detrás del pueblo, como protegiendo al pueblo de los egipcios que se estaban acercando por la espalda y luego destruyéndolos. Entonces era la presencia del Señor mismo con el pueblo de Israel. ¿Hay una seguridad más grande que esta? Entonces, promesa de la presencia del Señor con ellos. Promesa de cuidado, decía el versículo 20. Y esto lo podemos observar. Israel fue cuidado por el Señor todo el tiempo de su peregrinación e inclusive en la obtención de la tierra. Tuvieron la promesa de la posesión de la tierra, lo que también luego recibieron. Tuvieron promesa de victoria sobre sus enemigos. Fue una constante. Continuamente pudieron vencer a todos los enemigos que aparecieron hasta en la conquista de la tierra prometida. También hubo promesa de provisión y salud. Fue impresionante el cuidado que Dios tenía con este pueblo. El maná les caía frente a sus carpas cada mañana. El agua la tenían en medio del desierto, siempre en abundancia, siempre para todo ese pueblo gigantesco. También vemos que hasta su calzado y su vestimenta no se gastaban. La provisión de Dios en realmente maravillosa realidad. Había una promesa de fertilidad, también de larga vida, y que el terror habría de venir sobre los enemigos. Y esto inclusive Dios utilizando insectos, avispas y tábanos para perseguir y echar a esas naciones de la tierra, lo que luego se comprueba en Josué 24:12. Encontramos el cumplimiento de esto. También el miedo que había venido sobre los pobladores de la tierra, allí lo vemos cuando los espías entran a Jericó en Josué 2. También había una promesa de protección de la tierra. En los versículos 29 y 30, o sea que Dios no echaría enseguida todo el pueblo para que no se reprodujeran demasiado los animales salvajes. Entonces de a poquito los haría desaparecer para que la tierra también estuviera protegida. Y esto se cumplió. La conquista a través de Josué duró más o menos 7 años. A su vez, Dios les prometió un territorio bien definido, desde el Golfo de Acaba, que acá se nombra como Mar Rojo, hasta el Mar de los Filisteos, que es el Mar Mediterráneo, una línea así oblicua, y también hasta llegando al río Éufrates. Sabemos que el cumplimiento de esta promesa se dio durante el tiempo del reinado de David y Salomón. Ahí llegaron a esta extensión territorial. Ahora, las promesas dadas a Israel eran si cumplían las condiciones divinas previas. Y eran
bendiciones materiales, terrenales, territoriales. Estas se cumplieron todas mientras ellos obedecieron. Ahora, cuando empezaron a desobedecer, se lo echaron a perder. Entonces, por un lado, ¿qué ejemplo? Por otro lado, ¿qué advertencia también para nosotros? Hay bendición si se obedece la palabra de Dios, pero siempre habrá pérdida cuando se desobedece a Dios. En tercer lugar, en este punto, vemos la condición de promesas también para nosotros. Tenemos que dejar bien en claro que estas bendiciones no son para nosotros, no son para la iglesia, son terrenales, territoriales, son para el pueblo de Israel. Y ellos les recibieron mientras obedecían a Dios y lo perdieron cuando lo dejaron de hacer. Ahora existe un precioso paralelo entre esas promesas que recién nombramos, dadas al pueblo de Israel, con otras dadas al pueblo del Señor en el Nuevo Testamento. Jesús prometió estar con nosotros siempre. Es ese ángel de Jehová del Antiguo Testamento. Bueno, sigue estando con nosotros. Jesús prometió darnos una heredad en los cielos. Juan 14, 1 al 3. Jesús prometió darnos victoria siempre, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nos prometió dar la provisión necesaria en Mateo 6, si lo ponemos a Él en primer lugar. Lo demás, lo cotidiano que necesitamos para vivir, Él lo va a proveer. Tenemos la promesa de salvación para todo aquel que cree, Hechos 4:12. Jesús prometió que estando en Él tendríamos fruto. Habría fruto y fruto en abundancia. Jesús prometió vida plena y eterna. Juan 10:10, Juan 3:16. Jesús prometió una herencia con Él. Vamos a ser coherederos con Cristo. Tracemos el paralelo. Promesas dadas al pueblo de Israel que quedan y van a permanecer para el pueblo de Israel y tienen su máximo cumplimiento en el milenio. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos esas promesas para los hijos de Dios. Pero como allí en el antiguo pacto con el pueblo de Israel, había condiciones para que se hicieran acreedores a estas promesas, ¿las habrá también para nosotros? Sí, las hay. La mitad de estas promesas que recién nombramos respecto a nuestra relación con Jesucristo tienen que ver, en primer lugar, la básica es la condición de haber creído en Él. Creer en el Señor Jesucristo, en su obra en la cruz. Por eso te pregunto, ¿ya creíste en Jesús como tu Salvador? ¿Lo recibiste? ¿Le pediste perdón por todos tus pecados? Si es así, entonces se cumple lo que dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si no escatimó ni a su propio Hijo. Ahora bien, ahí tenemos la mitad de las promesas que nombramos. A través de creer simplemente en Jesucristo, no otra cosa más. No hay que hacer obras, simplemente hay que creer. Pero la otra mitad de las promesas, solo se requiere darle el primer lugar a Jesús en la vida. De verdad que no son muchas las condiciones, son básicamente dos. Haber creído en Él y darle todos los días el primer lugar en nuestras vidas. Entonces estarán estas bendiciones. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, lo demás, os será añadido. En Juan 15, 4 al 5, en cuanto a esa vida fructífera, Jesús había dicho, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces estas promesas obviamente son, en líneas generales, promesas espirituales. Son promesas que tienen su trascendencia eterna. Son promesas que se aplican en lo espiritual
se transmite en lo espiritual, exceptuando quizás las cosas básicas para vivir que podemos recibir cuando ponemos al Señor en primer lugar en nuestra vida. Lo demás es todo espiritual. Ahora, ¿estamos dispuestos con cumplir esta condición de poner al Señor en primer lugar en nuestra vida? De seguro que no nos vamos a arrepentir, porque allí sí habrá lluvia de bendiciones, no necesariamente materiales, pero sobre todo espirituales, y estaríamos invirtiendo en nuestro territorio celestial, en nuestra herencia que vamos a compartir con el Señor Jesucristo. Entonces tenemos este primer concepto, este primer punto que tenía que ver con los mandamientos de Dios para la conquista. Y así llegamos al segundo punto, que es la ratificación del pacto de Dios. Pasemos al capítulo 24. Allí dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hasta aquí, por el momento. De este momento crucial en el actuar de Dios con su pueblo, podemos señalar un par de enseñanzas. En primer lugar, quisiera señalar la lejanía en el pacto. De todo este pueblo, más de 2 millones de personas se calcula, ¿cuántas personas podían subir al monte? Solo 75. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, los 70 ancianos, y en el versículo 13 luego vamos a ver que también estaba Josué. Pero aún de este grupo de 75, solo una persona subiría a la punta del monte y realmente estaría en la presencia de Dios. A los demás les fue dada la orden, como dice el versículo 1, os inclinaréis desde lejos. Versículo 2, no se acerquen, ni suba el pueblo. Qué tremendo debe haber sido esto. Seguramente los 74 temblaban allí en la presencia de este humo, fuego, sonido estridente del shofar, terremoto incluido. Por otro lado, había una advertencia de muerte para los que del pueblo osaran tocar siquiera el monte. La aparición del Señor demostraba santidad, justicia, poder. Pensemos un poco en el cambio que hubo desde aquel entonces y desde que se estableció el nuevo pacto por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Allí, en lugar de lejos, adorar, inclinar, de lejos, de no subir, no se acerquen. ¿Qué tenemos? Cambió por completo. Allí dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que a mí viene no le echo fuera. Incluso hay una invitación explícita de acercarnos al trono del Santo Dios. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Nos damos cuenta cómo cambió completamente esto?
Y así podríamos seguir con una serie de invitaciones más que encontramos en el Nuevo Testamento de parte del Señor, de que nos acerquemos a Él. Se terminaron los truenos de la ley para dar lugar a la invitación cariñosa del Señor. Venid a mí. Ya no hay que temer, solo hay que creer, confiar y acercarse. Entonces vemos la lejanía en el pacto. En segundo lugar, vemos el libro del pacto. Moisés contó al pueblo todos los mandamientos que Dios había dado y luego los escribió en un libro. Este es el libro de la ley de Dios. Frente a estos mandamientos, el pueblo se había comprometido a obedecerlos. Sabemos muy bien que este compromiso duró muy poco. Fueron 40 días y después ya estaban adorando al becerro de oro. Es que la ley, aunque absolutamente buena porque fue dada por Dios, tenía como objetivo final demostrar que el hombre por naturaleza es pecaminoso y jamás podría guardar esa ley. Jamás podría acceder a Dios por méritos propios. No podría lograr la salvación por medio de obras. Y esto los preparó para darse cuenta, obviamente mucho tiempo después, que necesitaban recibir esta salvación como regalo, ya sin las obras de la ley. La ley enfatizaba, mostraba la realidad del pecado y que era imposible guardarla. Y ahí se manifestó la gracia divina a través de Jesucristo. Entonces se necesitaba un regalo, se necesitaba otro sacrificio. Necesitarían a alguien que ofreciera un sacrificio que alcanzara una vez y para siempre. Y este sacrificio lo vino a presentar el Señor Jesucristo. Sí, una vez y para siempre. Y esto es lo que se enfatiza y resalta varias veces en la carta dirigida a los hebreos. Por ejemplo, Hebreos 9:26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 10, 12 y 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces tenemos allí cómo ese libro de pacto fue validado a través de la sangre. Pero luego vino otro, el único que pudo cumplir con este pacto, con esta ley, para levantar un nuevo pacto. Allí, frente al monte Sinaí, también encontramos el altar del pacto. Para ratificar ese pacto que Dios estaba haciendo con Israel, se requería sangre. Se levantó un altar, se pusieron 12 columnas de acuerdo a la cantidad de tribus. Y pareciera que hay vestigios de esas columnas todavía allí en Arabia Saudita, allí donde está, según una de las teorías, el monte Sinai. Hubo sacrificios de holocausto que eran ofrendas quemadas completamente, pero también había otros, los sacrificios de paz, de los cuales también la gente podía compartir. Ahora bien, la única forma de que este pueblo pudiera mantenerse frente al santo y justo, imponente Dios, era por medio del sacrificio realizado allí en el altar que estaba al pie del monte. Para nosotros ya no hay altar. ¿Por qué? Porque se levantó una cruz, allí hace 2000 años atrás, sobre el monte de la Calavera. Allí fue sacrificado el Cordero de Dios para perdonar los pecados del mundo entero y reconciliar la humanidad con Dios. Al exclamar consumado es, la salvación se encontraba disponible para cada persona que creyera en Jesucristo. De ahora más, todo aquel que se acerca, todo aquel que cree en la obra efectuada en ese lugar, una vez y para siempre, es declarado justo y acepto frente a Dios. Ahora, allí vemos también la sangre del pacto.
La sangre de los animales sacrificados al pie del monte Sinaí fue utilizada para tres cosas. En primer lugar, tenía que ser derramada sobre el altar para perdón de los pecados del pueblo. Es que no habría posibilidad de comunión con este Dios santo sino a través del derramamiento de sangre inocente, que seres inocentes llevaran esta culpa del pueblo. Luego fue salpicada, rociada sobre el pueblo como muestra de identificación y del perdón por medio del sacrificio de estos animales. Pero también fue rociado sobre el libro de la ley. No lo encontramos escrito directamente en nuestro pasaje, pero sí en Hebreos. Hebreos 9, 19 y 20 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Entonces, sangre sobre el altar, sangre sobre el pueblo y sangre sobre el libro de la ley. Ahora, el hecho de rociar con sangre al pueblo solo ocurre en este punto, en este momento. Cuando fueron consagrados los sacerdotes, también se les puso sangre en tres partes del cuerpo, pero no fueron rociados con sangre. La única vez que todo el pueblo es rociado con sangre fue en este momento, cuando se estableció el pacto. Allí el pacto de la ley con Moisés y el pueblo. Pero lo impresionante es que esta sangre rociada, como dice también el escritor a los hebreos, no borraba el pecado, no lo quitaba por completo, pero servía para que el pueblo pudiera tener comunión con Dios. Ahora bien, para que pudiera haber un nuevo pacto, claro, se requería otra vez de sangre. Y ya no podemos imaginar de quién era esta sangre. Era la sangre del Cordero, inmolado allí en la cruz del Calvario, de nuestro Señor Jesucristo. En el hecho de creer en este sacrificio sustitutorio, entramos a formar parte de un nuevo pacto con Dios en su sangre. Y esto es lo que recordamos cada vez que nosotros participamos de la cena y tomamos el vino. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, dice Mateo 26, 28. Ahora, obviamente ya no somos rociados con sangre, sino que nos identificamos con ella. Creemos en aquel que la derramó para limpiar nuestros pecados, y es esa sangre que limpia por completo nuestros pecados, quita toda maldad. A diferencia de los que estaban bajo el antiguo pacto, a nosotros nos corresponde lo que dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpieza completa. Es interesante observar lo que pasó con el pueblo de Israel en general cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Una y otra vez lo rechazaron, no creyeron en él al punto tal que cuando Pilato lo quiso liberar, exclamaron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué terrible decir esto! Y esto se cumplió de una forma espantosa. Todo Israel fue muerto, esparcido por el mundo entero. Es que solo existen dos opciones. O uno se identifica con la sangre, esto es, con el sacrificio de Jesucristo y se es salvo, o se lo rechaza. Se rechaza la sangre de Cristo y se termina bajo la ira de Dios. Y esto también nos presenta el libro de Hebreos. Allí en el capítulo 10, 28 en adelante dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, qué bendición si podemos saber
que nuestro presente y futuro está asegurado por la sangre derramada allí en la cruz del Calvario. ¡Qué maravilla! Si podemos cantar, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Y así llegamos al tercer punto, la revelación de la gloria de Dios. La vemos en los versículos que siguen, versículo 9 en adelante. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, después de todos los preparativos, sucedió lo más increíble. Se manifestó la gloria de Dios. Entonces, vamos a ver aquí también rápidamente 3 conceptos. En primer lugar, la gloria de Dios. Allí se manifiesta de una forma impresionante. Como cada vez que los hombres podían echar una mirada a la gloria de Dios, no les alcanzan las descripciones con palabras humanas para mostrarla. Esto lo vemos en Isaías, en Ezequiel, en el monte de la transfiguración, Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo, Juan en Apocalipsis. Se repiten constantemente estas palabritas como, semejante, porque no alcanzan las palabras humanas para describir la gloria celestial. Allí se dice que vieron a Dios, pero ¿qué vieron de Dios? No vieron su persona. Porque Dios dijo a Moisés más tarde en Éxodo 33:20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Además sabemos del Nuevo Testamento que Dios es espíritu y a Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto jamás a Dios. También dice en 1 Juan. Entonces, ¿qué es lo que veían? Cuando dice que vieron a Dios, se refiere a todo lo que los rodeaba, lo que estaba bien cerca de Dios. Pero era tan glorioso esto que ya era demasiado fuerte, pero no podían ver a Dios mismo. Y esto siempre estaba relacionado con un tremendo miedo a perder la vida. Es que ningún ser humano puede estar en pie frente al santo y justo Dios. Pero dice el versículo 11 algo muy interesante. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Es que frente a esta aparición, este grupo de personas tendría que inclinarse. En otras palabras, tenía que adorar a este majestuoso Dios. Pero ¿en base a qué podían hacerlo? Porque Dios tuvo misericordia de ellos. Había visto la sangre derramada. Entonces, no los tuvo que juzgar. Ahora, si meditamos en esto, nos damos cuenta de cuán chico, miserable, indigno es el hombre. Por su estado pecaminoso merecería la muerte inmediata y la lejanía absoluta de parte de Dios. Pero Dios en su inmensa bondad y por medio del sacrificio de su propio Hijo, nos quiere recibir. Nos quiere hacer partícipe de esa gloria y comunión. Para lograr esto, Jesús mismo oró. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Entonces vemos allí la gloria preparada para nosotros. Tenemos acceso a través de la sangre. Luego viene la fiesta con Dios. Es impresionante. Este grupo de personas puede comer y beber allí en la presencia del Señor. Cuando se daba un pacto, se solía tener una comida. Eso se ve, por ejemplo, en el pacto que hicieron Jacob y Labán. Allí comieron y bebieron. Ahora bien, ahora podían hacer esto. ¿Por qué?
porque habían sido aceptos a través de la sangre. Creo que el paralelo es fácil de trazar hacia nosotros, la iglesia de Cristo. También nosotros somos invitados a participar, a disfrutar de la comunión, de una comida y bebida, donde lo que trasciende es la comunión con el Señor. Así como allí en el monte Sinaí, lo que trascendía era el Señor, no el compañerismo ahí que disfrutaban al comer, no, estaban allí viendo al Señor, o la gloria del Señor. Y nosotros, cuando partimos el pan y tomamos de la copa, ¿no es exactamente lo mismo? Había sido el deseo del Señor participar. He deseado comer esta Pascua antes que padezca, había dicho a sus discípulos. Y luego en la institución de la cena, dijo cuando tomó el pan y lo bendijo y lo partió: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. O como decía Pablo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, participar de la cena. La persona central es el Señor. Y llegando al final vemos la revelación de Dios. Toda esta preparación, esta aparición de Dios, tenía como finalidad la revelación, una revelación extraordinaria. Moisés tuvo que subir al monte, allí estaría 40 días. Ahora la razón era para que recibiese las tablas de la ley. Algo escrito por Dios mismo, imagínense esto. Pero también habría de recibir la revelación acerca del tabernáculo. ¿Y para qué estaría el tabernáculo? Para que Dios pudiera habitar en medio de su pueblo. Esa era la razón. Ese era el objetivo. Entonces, creo que podemos resumir todo el pasaje que hemos visto como el deseo de Dios de tener comunión con el ser humano. Quiere lo mejor para cada uno, pero se tienen que poner bajo la sangre. Tienen que creer en este sacrificio, en el caso nuestro, creer en Jesucristo como Salvador, obedecerle. Entonces ahí se da esa comunión plena y perfecta con Dios. ¿La tienes? ¿La tienes en plenitud? Es acercarse al Señor. Él nos está buscando, Él nos está invitando. Ahora no es de lejos, ahora es venir, acercarte para recibir el oportuno socorro. Estás en la posibilidad de hacerlo a través de Jesucristo, que abrió el camino hacia el Padre. Entonces quiero cerrar con las palabras de David del Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La bendición, la revelación, la comunión está disponible. Es cuestión de acercarnos. Acerquémonos confiadamente. Dios los bendiga. Amén.